Vivimos en una era donde los conflictos parecen no tener fin. Guerras, violencia, divisiones políticas, problemas familiares y luchas internas llenan los titulares y los corazones. Muchos piensan que todo esto es el resultado de errores humanos o circunstancias históricas inevitables, pero la Biblia nos revela una perspectiva mucho más profunda. Detrás de cada conflicto visible existe un conflicto invisible entre Cristo y Satanás. El libro de Josué, cargado de batallas y campañas militares, puede generar preguntas incómodas. ¿Cómo conciliar la imagen de un Dios de amor con las guerras ordenadas en su nombre? ¿Cómo entender a un Dios que manda destruir ciudades enteras? Lejos de ser una contradicción, estos relatos son reflejos de un enfrentamiento cósmico que trascienden la historia de Israel. Son ventanas que nos permiten ver que nuestra vida, con todos sus retos, forma parte de un gran conflicto entre el bien y el mal. Y hoy, al igual que Josué, estamos llamados a reconocer que la pregunta no es si Dios está de nuestro lado, sino si nosotros estamos de su lado. El conflicto cósmico detrás de las batallas humanas. Cuando Josué se preparaba para enfrentar Jericó, se encontró con un personaje extraordinario. El texto dice, y él le dijo, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Ese encuentro no fue con un simple ángel, era Cristo preencarnado, revelándose como el comandante del ejército celestial. Esto nos muestra que la batalla que estaba por comenzar no era simplemente entre israelitas y cananeos, sino una manifestación terrenal de un conflicto mayor. La Escritura dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Isaías describe a Lucifer como aquel que dijo, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Ezequiel también lo describe, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Estas descripciones no pueden referirse a simples reyes humanos, apuntan al origen de la rebelión cósmica que inició en el cielo y descendió a la tierra. Josué entendió que el verdadero campo de batalla no era Jericó, sino la guerra espiritual entre el Dios verdadero y los poderes de las tinieblas. Ellen G. White comenta, cada batalla de Israel era en realidad una parte del gran conflicto entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas. Esto quiere decir, aunque Israel veía muros, espadas y enemigos visibles, en realidad lo que ocurría era un choque de lealtades. ¿Quién sería reconocido como el verdadero Dios? Hoy, las batallas no siempre son físicas, pero hay batallas espirituales en las que peleamos cada día. La lucha contra la tentación, la presión social que nos invita a apartarnos de la fe, la ansiedad que consume la esperanza. El enemigo sigue usando ídolos modernos, dinero, poder, placer, tecnología mal usada para distraernos del Dios verdadero. Lo que Josué enfrentó en Jericó, tú y yo lo enfrentamos en nuestro corazón. Cada conflicto humano es el reflejo del gran conflicto cósmico. La victoria depende de ponernos del lado de Cristo, el verdadero comandante. Dios, el guerrero del Éxodo y su plan original. El plan de Dios siempre fue claro. Él pelearía por su pueblo. En el Mar Rojo, cuando los egipcios los perseguían, Moisés declaró, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y más tarde los mismos egipcios reconocieron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra Egipto. Dios no necesitaba ejércitos humanos. Él quería que Israel confiara en su poder, no en la fuerza militar. En Éxodo 15, después de la liberación, el pueblo canta, Jehová es varón de guerra, Jehová
es su nombre. El Señor mismo era el guerrero que les daría la victoria sin que ellos levantaran una sola espada. Pero la incredulidad y la murmuración distorsionaron esa confianza. En lugar de descansar en Dios, Israel temió, dudó y exigió soluciones humanas. Entonces Dios permitió que entraran en batallas, no porque ese fuera su plan ideal, sino porque respetó su libertad y acomodó su realidad. Sin embargo, nunca los dejó solos. En Jericó, aunque el pueblo marchó y gritó, las murallas cayeron por intervención divina. Ellen G. White escribe: Dios no quiso que obtuvieran la tierra prometida por medio de la guerra, sino mediante la obediencia y la fe en su poder. El problema no era la fuerza de los cananeos, sino la incredulidad de Israel. Hoy también Dios quiere pelear nuestras batallas, problemas familiares, crisis económicas, enfermedades, tentaciones, pero muchas veces dudamos y tratamos de resolverlo todos solos. Nos llenamos de estrategias humanas, planes seguros, tecnología, contactos y olvidamos que la verdadera victoria proviene de depender de Él. Aún así, Dios en su misericordia acompaña nuestras segundas opciones, pero siempre nos invita a volver a su plan original, confiar plenamente en Él. El plan de Dios es pelear por nosotros, pero aun cuando insistimos en nuestras soluciones humanas, Él sigue siendo el verdadero guerrero y nos llama a confiar en su poder. El Dios de las segundas oportunidades y nuestra fe en la batalla. Cuando Israel enfrentó a Amalek, mientras alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando la bajaba, prevalecía Amalek. Fue la primera vez que pelearon después del Éxodo. Dios no los había diseñado para luchar, pero descendió hasta su nivel de incredulidad. Les permitió batallar para que aprendieran a depender de Él, incluso con la espada en la mano. Con Jericó ocurrió algo similar. Aunque el pueblo participó marchando y gritando, el texto declara: el muro se derrumbó. La victoria fue un milagro de Dios. Israel tuvo que estar presente, pero la última palabra la tuvo Jehová. Esto nos muestra que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Cuando el ser humano se aparta de su plan ideal, Él se acomoda, no para legitimar nuestra incredulidad, sino para guiarnos de regreso a su propósito. Así ocurrió cuando Israel pidió un rey humano. No te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. No era lo que Dios quería, pero en su amor trabajó incluso con esa segunda opción. Ellen G. White comenta: aunque los hombres eligen apartarse de la voluntad de Dios, su propósito eterno no fracasa y Él sigue obrando para redimir. Nosotros también vivimos bajo ese principio. Dios quiere ser nuestro rey, nuestro guerrero, nuestro defensor, pero a veces elegimos nuestras segundas opciones, confiar en políticos, en economías, en estrategias humanas o incluso en nuestra propia fuerza. Y aún así, Dios no nos abandona. Él toma nuestras ruinas, las acomoda y sigue dándonos oportunidades para redimirnos. Aunque rechacemos su plan perfecto, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Adapta nuestra realidad para salvarnos y recordarnos que la última palabra siempre es suya. El libro de Josué nos recuerda que las guerras de Israel no eran simplemente conquistas territoriales, sino reflejos del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Desde Jericó hasta Amalek, desde el Mar Rojo hasta Canaán, Dios mostró que Él es el verdadero guerrero. Su plan ideal era pelear por su pueblo, pero cuando Israel dudó, Él se acomodó a su incredulidad sin dejar de guiar y salvar. Hoy seguimos en medio de ese gran conflicto. La pregunta sigue siendo la misma que enfrentó Josué. ¿De qué lado estás? El príncipe del ejército celestial se presenta ante nosotros, no para adaptarse a nuestros planes, sino para invitarnos a unirnos a los suyos. No pelees con tus propias fuerzas, no insistas en tus segundas opciones. Deja que Cristo, el verdadero guerrero, pelee tus batallas. Él ya triunfó en la cruz y hoy te invita a rendirte a su poder.
¿Estás dispuesto a confiar en Él y ponerte de su lado en este gran conflicto?